Pocas veces en la vida nos ponemos a reflexionar sobre lo que realmente pueden provocar nuestras acciones, olvidamos por completo lo que es el respeto por los demás, pero supongo que eso es natural, después de todo, está en la propia naturaleza humana el ser egoístas, el no ver más allá de nosotros mismos, y esto sobre todo cuando somos pequeños. Este caso, realmente demuestra hasta dónde puede llegar esta terrible situación. Luego de estar en servicio activo como policía por más de 20 años, debo decir que jamás he visto algo parecido a lo que me sucedió. Hace aproximadamente 3 años, me encontraba patrullando con normalidad por las calles, no fue fácil, pero finalmente logré que me dieran el turno de la noche, el cual, si bien podría resultar más peligroso, cansado y largo, pero, pese a ello, la paga era mejor, lo cual, ayudaba a la situación de mi familia. Normalmente lo que uno puede llegar a pensar de estos turnos, es que lo más peligroso es encontrarse con algún asaltante, algún delincuente armado, o inclusive algún drogadicto con problemas mentales. Pero, en todo este tiempo, realmente muy pocas veces me he encontrado con alguno de los anteriores, y a pesar de eso, nada supera lo que sucedió aquella fatídica semana. Ante esta situación, a veces pienso que en realidad por cosas del destino a mí me tocó presenciar esto. Fue justo una semana antes de que me transfiriera al turno de la noche cuando conocí a Jorge, un niño de 12 años, el cual, siempre parecía tener una mirada triste y depresiva, con un largo cabello desarreglado, pero con una clara furia interiorizada, pues al ser tan tímido, se le hacía muy difícil conocer gente o siquiera tener amigos, su personalidad y su clara falta de condición física lo hacían el blanco fácil para las burlas, el acoso y el bullying. A Jorge lo conocí porque en una de mis rondas por la tarde, vi a un grupo de niños de su misma edad y adolescentes con un par de años más, golpeándolo, burlándose de él y humillándolo en grupo. Como es evidente, los separé, y a los matones les pedí que se fuesen inmediatamente. Jorge en ese momento se encontraba en el piso, golpeado, llorando y sangrando de la nariz. Traté de hablar con él, pero corrió rápidamente antes de que siquiera pudiera hablar. A pesar de ello, pude conocerlo de mejor forma, pues no era la primera vez que veía a los mismos de siempre acosarlo. Al parecer, el pobre niño no tenía papás y vivía con su abuela moribunda, mujer a la que, por cierto, le detectaron un fuerte cáncer al estómago, por lo que no tendría más de 2 meses de vida. Fue un día antes de aquel suceso cuando hablé con él y me contó todo esto, pero lo más perturbador de todo ocurrió exactamente ese día por la tarde, cuando se me acercó y me dijo: Señor, ¿usted conoce la justicia divina? ¿Justicia divina? No, nunca he pensado en ello realmente. Pues la justicia divina es la autoridad moral de Dios para impartir justicia en el universo, a través de su capacidad de juzgar el bien y el mal, y de ofrecer un equilibrio entre el castigo por el pecado y la misericordia. Mi abuela siempre me habló de ello. Al parecer este niño tenía algún problema con la religión, parecía ser demasiado creyente, o al menos eso pensaba mientras le decía. Pues no lo sabía, pero deberías saber que como tal no hay nada que garantice que eso sea así. En ese momento me interrumpió súbitamente para decir: Pues eso me parece una mierda inexistente, toda la vida mi abuela me dice que la justicia divina tarda, pero llega. ¿Y para qué le sirvió su fe? Si un Dios que imparta justicia divina existiera, entonces, ¿por qué mis padres murieron? ¿Por qué mi abuela está a punto de morir? ¿Por qué mi vida es tan lamentable? En este punto era claro que aquel niño había empezado a madurar como tal, a ver la vida desde otra perspectiva. Después de todo, la vida que ha vivido hasta ahora le ha llevado a hablar y a pensar como ahora. Yo como padre de familia, posiblemente debía haber hablado con él, quizá hubiese provocado algún cambio positivo, pero, por aquello que he mencionado antes del egoísmo, una parte de mí prefirió callar y no entrometerme. Gran error. No supe qué decirle, y al cabo de unos segundos me mostró una sonrisa deformada, acompañada de un montón de lágrimas brotando de sus cansados ojos. Al final se alejó mientras me decía: Si esa justicia existiera, ese montón de idiotas no estarían aquí, no estarían vivos, no estarían riendo, ni siendo felices. Esto inmediatamente activó un protocolo en mi cabeza. Es evidente que este niño está dolido, y en cualquier momento podría llegar a cometer una locura, razón por la cual inmediatamente le advertí que no intentara nada peligroso, como acabar con la vida de otros. No sería la primera vez que se desata así un tiroteo por culpa del bullying. Pero él me miró fijamente y me dijo de manera calmada: No se preocupe, después de todo, ¿por qué acabaría con una vida tan buena como la que llevan ellos? No.
Después de todo, cuando uno muere, el sufrimiento acaba, ¿cómo haré que sufran si los mato? Luego corrió alejándose rápidamente. He de decir que sus palabras me dejaron intranquilo. Ante esta situación, por lo que restaba de la semana, decidí que me dedicaría a vigilar las afueras y los alrededores del colegio constantemente. Y me di cuenta de algo importante: toda esa semana, Jorge faltó a clases. Esto era un dolor de cabeza, tanto así que al finalizar la semana tomé la decisión de reportar esta situación en la estación de policía, pero como siempre, dentro de este sistema de justicia de mierda, hasta que no exista un antecedente o pruebas concretas como tal, no hay nada que yo pudiera hacer, por lo que me limité a avisar a los demás compañeros policías por la zona para que estén alertas. Mientras tanto, en mi casa los problemas no hacían más que aumentar, la enfermedad de mi esposa parecía empeorar, lo cual podría ser riesgoso para el embarazo de 6 meses que tenía. Asimismo, mi hijo de 4 años estaba a punto de salir del preescolar y debía buscar una escuela para que continúe con sus estudios. Todo en mi vida iba empeorando, y pensar en las palabras del pequeño Jorge solo hacía que me desanimara cada vez más. Todo seguía así, al menos hasta esa noche. Me preparaba para ir a dormir, pero repentinamente mi teléfono sonó. Al contestar pude escuchar una voz agitada al otro lado de la línea, la cual, por el tono, parecía ser de un adolescente, quien, entre alaridos y llantos, dijo: Hablé con un Dios y me concedió la justicia, ahora le daré a cada quien lo que merece. Mi mente no acababa de procesar lo que estaba escuchando. Esas palabras fácilmente podrían haber salido de la boca de Jorge, pero estaba seguro de que no era él. Su voz era mucho más seria y madura, su tono era diferente, por lo que era evidente que se trataba de otra persona. Ante tales palabras solo pude contestar: Hola. ¿Quién habla? Identifícate o reportaré esta llamada a las autoridades. Tras esto, la persona al otro lado de la línea colgó. Me quedé petrificado, pensando lo peor: tal vez Jorge le hizo algo a sus compañeros, o los amenazó para hacer la llamada, pero seguía sin creerlo. La voz era muy distinta a la suya. Pocos segundos después el teléfono volvió a sonar, pero esta vez era el teniente de policía a cargo de la zona, es decir, mi jefe. Me llamó para decirme que se había aprobado mi transferencia al turno de la noche. Me decía que a partir de la próxima semana cubriría la misma zona, pero en el horario nocturno. Esa noticia me puso muy feliz e hizo que por un segundo me olvidara de lo que había sucedido con anterioridad. A partir de esta semana mi vida parece haber mejorado drásticamente. Tras haber recibido el turno de la noche, tenía más dinero para cubrir las necesidades básicas de mi familia, así como adquirir medicamentos de mejor calidad para mi esposa, quien poco a poco mostraba mejoría en cuanto a su recuperación. A mi hijo le pude comprar todo lo que necesitaba para empezar en la escuela, y el médico de mi esposa notaba como el embarazo empezaba a desarrollarse de manera normal, pese a la gran enfermedad que padecía mi mujer. Todo esto me llevó a tener un par de meses tranquilos y relajados. Sin embargo, una noche, aquel pobre desdichado muchacho Jorge volvió a mis pensamientos, esto mientras realizaba una ronda nocturna cerca de un puente poco transitado. Comúnmente debajo de este puente, solían estar algunos vagabundos viviendo, drogadictos aprovechando la oscuridad de la noche para ingerir sustancias ilícitas, y a veces me encontraba con algunos adolescentes bebiendo alcohol. Pero esa noche fue diferente. No encontré a ninguno de los personajes antes mencionados, sino que en lugar de ello me encontré con un gran espacio iluminado por algunas velas, y un pentagrama oscuro dibujado en el piso. Inmediatamente pensé que me tocaría lidiar con otro de esos casos de personas con trastornos mentales, o gente que cree en el oscurantismo. Ahora que lo pienso, ojalá me hubiera tocado lidiar con eso, y no con lo que me encontré realmente. Del lado izquierdo del puente salió un adolescente, parecía tener unos 16 años, rubio y de ojos azules, pero con una expresión facial notoriamente triste y depresiva. Poco a poco su rostro fue dejando de tener un semblante de preocupación, y pasó a convertirse en una cara totalmente inexpresiva. Para mí era evidente que aquel muchacho, posiblemente ingirió algún tipo de sustancia, y esa era la razón de su comportamiento y su forma de expresión. Estuve a punto de acercarme de entre las sombras. Sin embargo, en ese momento el joven abrió la boca, pero al hacerlo no surgió un tono de voz natural propio de un adolescente, sino una voz de niño desde su interior. Mis piernas se paralizaron del terror, pues había recordado claramente el tono de aquella voz. Es como si el pequeño Jorge estuviera metido en el interior de dicho cuerpo adolescente. Después de eso, el cuerpo de ese joven rubio comenzó a levitar levemente, y de su boca brotó una gran cantidad de sangre, solo para después pasar a escucharse una risa macabra.
Realmente con todos los años de servicio que llevaba encima, jamás en la vida llegué a pensar que esto podría llegar a ser real, tanto así que, en varias ocasiones, mientras mis compañeros policías contaban experiencias paranormales, yo optaba por decirles firmemente que era escéptico ante ese tipo de situaciones. Pero lo que estaba sucediendo delante de mis ojos, de ninguna manera podría ser ficción o tener algún tipo de explicación adicional. Luego el cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, como si toda la vejez le viniera encima, hasta que se convirtió en polvo. Lo único que quedó en el centro del pentagrama era un charco enorme de órganos, de los cuales brotó la figura de Jorge. Luego, dijo en voz alta: Al parecer, por el momento, 2 meses es el tiempo límite que tengo para disfrutar de ustedes. Trataré de durar un poco más la próxima vez. Inmediatamente corrió al lado izquierdo debajo del puente, trayendo consigo una enorme bolsa de basura. Posteriormente vació el contenido dentro del pentagrama, y juro por Dios que estuve a punto de vomitar, pues, dentro de dicha bolsa se encontraba el cuerpo atado de una de las compañeras que solía burlarse de él. Sin embargo, la misma estaba cubierta de sangre, la pobre chica se retorcía e intentaba gritar. En ese momento me dispuse a intervenir, sin embargo, mi cuerpo no respondió, no sé si era por el terror u otra cosa que me encontraba totalmente paralizado. En ese momento, Jorge comenzó una especie de ritual hablando en otro idioma y dando vueltas alrededor del pentagrama mientras golpeaba con un palo a su compañera. Aunque no me lo crean, pocos segundos después de eso, el cuerpo de la chica comenzó a levitar, sus ojos se quedaron completamente en blanco, y su boca se abrió totalmente. En ese momento las cuerdas que ataban a la mujer se rompieron, y Jorge, poco a poco, aunque parezca físicamente imposible, intentó entrar al cuerpo de ella desde su boca, la cual increíblemente se abrió, y comenzó a deformarse conforme iba entrando en ella. Pocos segundos después, la chica despertó. Sin embargo, era evidente que su conciencia ya no estaba, pues parecía ser que Jorge la había controlado. La mujer comenzó a reír frenéticamente y a decir en voz alta: Te dije que algún día tendría una vida tan digna como la tuya, pero tú solo te limitaste a burlarte de mi situación. Ahora espero que desde el interior puedas ver mientras vivo, y arruino tu vida, tal como lo hice con tu amigo. Pobre Rubio, su madre no aguantó sufrir un accidente como el que acabó con la vida de mis padres. Y su abuela débil, no fue capaz de soportar ni por un segundo los dolores del cáncer que la mía soportó por años. Esperemos que tú me dures más. No podía creer lo que acababa de ver, sin embargo, no había terminado, pues en ese momento la chica volteó en mi dirección, miró fijamente como si supiera que yo estaba escondido entre la oscuridad y dijo entre risas: No se preocupe, no me he olvidado de usted, aquí guarda una parte para que pueda seguir siendo feliz como ahora. Posteriormente, usando un cuchillo, procedió a arrancarse uno de sus dedos y lanzarlo frente al pentagrama. Repentinamente las velas se apagaron, y yo me desmayé. Al despertar en la mañana me encontraba exactamente en la misma posición debajo del puente. Sin embargo, no había absolutamente nada de lo que había visto la noche anterior. Eran las 6 de la mañana y el policía del turno matutino me despertó enojado, diciéndome que no debería quedarme dormido durante mi trabajo. No podía creer todo lo que acababa de ver, sin embargo, decidí actuar rápidamente. Me dirigí a la institución y pregunté por la chica, a lo cual la directora me dijo que ese día la chica había faltado. Sin embargo, al ser de la policía me pudo proporcionar su dirección. Al acudir al domicilio, me encontré con la madre de la chica llorando frente a la puerta. En ese momento, antes de acercarme a la casa me frené por un segundo y me dije a mí mismo: no sé cómo voy a explicarlo, esta situación es demasiado surrealista como para que me crean. Por lo que mejor decidí inventar un cuento. Decidí decir que un grupo de policías vieron a su hija ingiriendo alcohol cerca del puente donde todo sucedió. Por lo tanto, ya teniendo la excusa perfecta, me dirigí a la casa para hablar con la madre. Sin embargo, ella me dijo que estaba al tanto de lo ocurrido, pues el día de ayer, aproximadamente a las 2 de la madrugada, recibió una llamada del hospital donde mencionaron que su hija alcoholizada había perdido súbitamente uno de sus dedos, pero me dijo que estaba bien. Actualmente, se encontraba en recuperación, razón por la cual el día de hoy no pudo asistir al colegio. En ese momento, cada fibra de mi ser deseaba decirle a esa señora lo que en realidad había pasado, y que su hija no es más que una marioneta andante, con un psicópata asesino en su interior, pero evidentemente esto suena totalmente irreal, por lo que con todo el pesar del mundo, decidí retirarme del domicilio sintiéndome impotente por no poder ayudar realmente. Sin embargo, había algo que resonaba en mi cabeza desde la mañana, y eran sus últimas palabras al decirme:
para que puedas ser feliz como ahora. ¿A qué se refería con eso? Me detuve un segundo para pensarlo, pero en ese momento mi celular comenzó a sonar. Era mi esposa. Aparentemente habían aceptado a mi hijo en un colegio particular, de esos exclusivos, donde se reservan el derecho de admisión. He de decir que a mí eso nunca me ha importado, pero luego de conocer situaciones de bullying fuerte, prefiero que mi hijo esté en un lugar donde al menos no tendrá que pasar por situaciones similares a las de Jorge. Las palabras exactas de mi esposa fueron: parece ser que los padres de un niño que tenía un cupo, hoy en la mañana llamaron para avisar que no lo utilizarían, y nos lo dieron a nosotros. Realmente, después de todo lo que había visto desde la noche anterior, no podía ponerme feliz o pensar en otra cosa que no fuera la situación por la que estaba atravesando. Simplemente felicité a mi esposa por ser tan dedicada, y obviamente le prometí trabajar más para poder pagar dicha institución. Ella se despidió y colgó el teléfono. Tras analizar la situación, una parte de mí realmente temía porque Jorge fuera a hacerme algún daño, por lo que, una semana después, aprovechando que el policía del turno matutino se enfermó, tomé la decisión de suplirlo, y así poder ir una vez más al colegio. Al momento de la salida tomé del brazo a esa chica endemoniada, y le pregunté directamente: Jorge, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? A lo cual, me miró fijamente y dijo en voz baja: Deja de luchar, es inútil. Finalmente he hecho justicia por ambos. Y por ella, una niña rica de Patty, que nunca tuvo dificultades o problemas en la vida, por primera vez está viendo la vida desde mis nuevos ojos. Ella se soltó con una fuerza sobrehumana. Yo caí al piso y salió corriendo. Ante esta situación, me dediqué a realizar investigaciones y las 2 semanas siguientes, descubrí que la vida de esa chica y su entorno familiar se volvieron un infierno. Aparentemente, a la abuela de la chica le dio un terrible cáncer al estómago, y tanto su padre como su madre murieron en el incendio de su propia casa. La única que sobrevivió fue ella. Durante este lapso de tiempo, lo que me pareció más sospechoso fue la idea de que constantemente, yo dejaba mis rondas nocturnas para seguir investigando, y aparentemente a nadie le molestó, ni les importó eso. En el trabajo, cada vez me seguía yendo mejor, y mi familia salía adelante. Sin embargo, esta situación por alguna razón no me gustaba. Sentía que había algo de más en todo esto, algo no me cuadraba. Exactamente 2 semanas después de haber hablado con Jorge, y luego del incendio, descubrí que la chica había sido llevada a un hospital del cual escapó. Sin embargo, evidentemente yo sabía a dónde iba a ir. La noche siguiente, volví bajo el puente y me escondí. Evidentemente, como lo esperaba, la chica había llegado y comenzó a dibujar el pentagrama en el piso y colocar las velas en el lugar indicado. Me di cuenta de que se había demorado todo un día en llegar para hacer su ritual, por lo que posiblemente iría tras otra víctima. Lo que esta vez Jorge no esperaba, es que yo estaba en el lugar bien armado y había llamado a policías, los cuales tenían la orden de dirigirse al lugar inmediatamente. Nuevamente el ritual empezó. Sin embargo, esta vez yo me presenté en la zona y el cuerpo flotante de la chica me miró con ojos en blanco y comenzó a gritarme furiosa: Lárgate de aquí, lo arruinarás. En ese momento le apunté con mi arma. Sin embargo, dicho cuerpo flotante comenzó a emitir una risa tétrica desde su interior. No sé cómo lo hizo, pero poco a poco mis brazos se fueron entumeciendo, hasta el punto en el que no podía ni sostener el arma. Tampoco podía ponerme en pie, e inclusive respiraba con dificultad. Luego, el ritual continuó ante mis ojos, sin poder hacer nada al respecto. En esta ocasión, la enorme bolsa que traía Jorge consigo, contenía el cuerpo atado de uno de sus compañeros de clase, un niño de aproximadamente 12 o 13 años, delgado, con cabello negro y ojos cafés. Rápidamente identifiqué al niño como uno de los tantos que lo molestaban a diario y lo golpeaban hasta hacerlo sangrar. Esa entidad maligna que alguna vez se llamó Jorge, comenzó a reír desde el cuerpo casi en descomposición de la chica. Parecía celebrar frenéticamente su victoria mientras decía: Este es un ciclo sin fin para mí, pero parece que al menos pudiste ponerte en mis zapatos por 3 semanas antes de morir. Descansa con tus patéticos padres, que te consintieron hasta el cansancio, y te volvieron la porquería de persona que eres hasta hoy. El proceso se repitió y el cuerpo de esa chica comenzó a descomponerse hasta literalmente convertirse en polvo, para posteriormente desaparecer, dejando únicamente el cuerpo original de Jorge, el cual se veía cada vez más demacrado, pero realmente no se podía esperar menos, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo. Más adelante Jorge se introdujo en la boca de este chico y el ritual nuevamente habría terminado. Me quedé atónito, pues no solo me sentía impotente al no poder detener a Jorge.
Además, cabe destacar que en todo este tiempo, las patrullas de policía que esperaba, jamás llegaron. En esta ocasión el nuevo cuerpo de Jorge me miró mientras me decía: Aún no lo entiendes, no solo pretendo hacer justicia, sino ayudar a quienes son igual de miserables que yo, como tú. Pero si sigues entrometiéndote, tu felicidad no volverá jamás, y me aseguraré de ello. Nuevamente me desmayé, y al despertarme me encontré en una cama de hospital. Aparentemente, alrededor de las 3 de la madrugada los policías a quienes había convocado, llegaron al lugar solo para encontrarme a mí, tirado bajo el puente sin ningún rastro de todo lo que había pasado. Esta situación era deprimente, pero también me puso a reflexionar. Es verdad que quiero ayudar a las personas, pero lo que está pasando, esta retorcida situación, sobrepasa por completo mis capacidades. Ahora sé que estuvo mal, pero en ese momento, pensando en la felicidad de mi esposa y mi hijo, decidí tomarlo con calma y simplemente dejarlo pasar. Poco a poco el tiempo pasó, mi rango en la policía fue mejorando, era reconocido por mis demás compañeros, mi esposa logró curarse por completo de la enfermedad y poco después dio a luz a un sano bebé, mi otro hijo estaba cada vez mejor y más feliz, la vida era perfecta. Por tanto, así sin más, pasó un año desde aquel último incidente. Lo raro es que de momento no había escuchado más casos de desaparición de niños, los únicos que se reportaron en esas épocas fueron los de las 2 primeras víctimas de Jorge, y obvio del propio Jorge, pero, con el pasar de los meses no ocurrieron más muertes o desapariciones extrañas. Lamentablemente, esto no duró mucho, ya que aproximadamente al año, mientras revisaba unos viejos documentos, me encontré con algo que realmente nunca antes había visto, ni tampoco me habían comentado. Los policías que se encargaban del turno matutino y nocturno, en realidad no habrían renunciado como yo creía, sino que habían desaparecido poco tiempo después de que me ascendieran a sus respectivos cargos, pero no solo ellos, sino prácticamente cualquier policía al que yo había suplantado. No sé cómo estos documentos llegaron a mi escritorio, si ni siquiera me encargaba de esos casos. No pude pensar más, pues repentinamente el jefe de la unidad policial llegó hasta mi escritorio y dijo que tenía que hablar conmigo urgentemente. Me llevó a su oficina y mientras sonreía me decía: Escucha, eres uno de los mejores agentes de policía que ha llegado a tener esta unidad y yo cada vez me siento más viejo y cansado, tanto así, que estoy esperando unas semanas más para retirarme. Todavía no se lo he dicho a nadie, pero quisiera que tú me suplantaras y tomaras mi lugar como jefe de esta unidad. Eres el hombre indicado para el trabajo, por lo que me gustaría que esta noche vinieses a mi casa. Claro, la invitación incluye a tu esposa, para cenar y conversar sobre tu futuro ascenso. En ese momento, por profesionalismo, traté de que la felicidad no se desbordara en mi cara, por lo que solo agradecí, asentí con la cabeza y me retiré a mi escritorio. Sin duda, era el trabajo de mis sueños, el pináculo de todo por lo que había luchado, pero en realidad, algo dentro de mí me decía que siguiera intranquilo, y dudando de todo. Al llegar a mi casa en la tarde le conté a mi mujer sobre la invitación, se arregló lo más rápido posible, llamó a una niñera para dejar encargada a los niños y nos dirigimos inmediatamente a la casa de mi jefe. Al entrar esperaba encontrarme a mi jefe con su esposa, y quizá una mesa servida con comida, pero en lugar de eso, mi jefe me recibió, cerró la puerta detrás de nosotros y tratando de disimular su llanto, me apuntó con una pistola en la cabeza. Rápidamente mi felicidad se disipó, mi esposa estaba aterrorizada, y mi jefe gritó: Escúchame, maldito desgraciado, encierra a tu esposa en el sótano, y tú acompáñame a la parte superior de la casa, y no intentes nada, o haré eso que llevo años queriendo hacer. Abracé a mi esposa y le dije que se tranquilizara, mientras le pedía que bajara al sótano un momento. Cerré la puerta y fui a la parte superior. Mi jefe en todo momento estaba detrás de mí, apuntándome con su arma. Finalmente llegamos hasta su habitación y en ese lugar me dijo: Voltéate, malnacido, tienes mucho que explicar. Me volteé y con miedo pregunté: Jefe, ¿qué significa esto? ¿Acaso es una broma? Mi jefe, notablemente enojado, con lágrimas en sus ojos, replicó: Desde el primer día que llegaste no te aguanté, no te he soportado, en varias ocasiones intenté deshacerme de ti, sin embargo, por alguna maldita razón, parece que tienes todo a tu favor, pero no dejaré pasar por alto tus malditos actos. Esos policías, los que estaban antes que tú, todos, están muertos. En este punto yo no podía creer lo que me estaba contando, sin embargo, a pesar de ello, seguía sin entender qué tenía que ver yo en todo esto. Quería hablar, pero mi jefe apuntó su arma nuevamente justo frente a mi cabeza y me dijo: Escucha, todavía no he terminado, maldito.
descubrimos que existe un patrón en torno a la muerte de todos estos policías y sus familias. Todos ellos murieron en situaciones de aparente suicidio, con un balazo entre los ojos. Sin embargo, lo que claramente no puede ser coincidencia, es cómo murieron sus esposas, pues todas ellas se encontraban embarazadas, y repentinamente enfermaron. Poco después se encontraban sus cadáveres con múltiples puñaladas, con el feto que tenían en su vientre en el piso de sus casas. Estuvimos investigándote por varios meses, ya que fuiste la última persona que se quedó con los puestos de todos ellos. Todos eran buenos hombres, que no tenían problema con nadie, pero el hecho de que tu vida mejorara a costa de su sufrimiento, era cuanto menos sospechoso. No sé qué maldita mierda les hiciste, sin embargo tus acciones no llegarán más lejos, no pasaremos por todo lo administrativo, ni se abrirá una carpeta de investigación a tu nombre, te pondré una bala justo entre los ojos y todo terminará. Y mi esposa, mi dulce esposa, finalmente tendrá su venganza. Ahí lo entendí todo. Ese maldito ritual que hacía Jorge estaba conectado conmigo de alguna forma, por eso cada vez que lo hacía mi vida mejoraba notablemente, y la razón por la que estoy a punto de enfrentar a la muerte, es porque a la esposa del jefe le ocurrió lo mismo que a los demás. Estaba resignado a morir, mi miedo me llevó a simplemente dejar pasar la situación. A todas luces yo también tenía parte de la culpa en esto, por quedarme disfrutando de lo bueno sin hacer absolutamente nada. Solo cerré los ojos y me preparé para lo peor. Acto seguido, escuché el estridente sonido de un disparo. Por un momento mi vida pasó frente a mis ojos, sin embargo, lo que sucedió a continuación fue totalmente inexplicable. Al abrir mis ojos, vi al jefe de policía muerto, con un disparo en su cabeza. Esta maldición siguió como si nada hubiese pasado. Salí absuelto en esta situación. Nadie encontró ni rastro, ni huellas mías en la casa del jefe de policía, y, al ser la persona más capacitada para el cargo, me lo dieron a mí. Los meses continuaron, y mientras mi esposa dormía decidí salir por la noche a dar una vuelta. Al ser jefe de la unidad de policía de la ciudad, ya no tenía la necesidad de salir a hacer rondas, sino que designaba a policías para ello. Mi vida quizá había llegado a lo más alto a lo que podía aspirar, pero me sentía mal por la forma en cómo llegué hasta aquí. Aproximadamente a la medianoche, decidí pasar por el mismo puente una vez más y presencié con mis ojos cómo el ritual se llevaba a cabo nuevamente. La culpabilidad en mi interior me llevó a intentar hablar con Jorge para detener toda esta locura, pero en lugar de eso, recibí un golpe de la realidad. Al acercarme, vi a una mujer joven, de aproximadamente unos 16 años. Supe lo que pasaba inmediatamente, pero, en esta ocasión en lugar de correr y gritar de manera ridícula, simplemente tomé mi arma, y, antes de que siquiera pudiese verme, le disparé justo en la cabeza. Inmediatamente la joven comenzó a gritar desesperada. Su grito era una mezcla entre los alaridos propios de una mujer y de un niño ocurriendo al mismo tiempo. En ese momento las luces se apagaron y nuevamente mi cuerpo se entumeció, pero esta vez antes de desmayarme escuché una voz demoníaca, la cual me gritaba: Idiota, lo arruinaste todo, ahora todo terminará, tu vida y la mía, se acabó, se acabó, se acabó, ahora pagarás por ambos. Finalmente, me desmayé, no sin antes observar a esa figura caer lentamente mientras parecía vomitar en el suelo. No recuerdo mucho esto, pero estoy seguro de que tuve un sueño, uno donde pude ver claramente todo lo que sucedió. Vi a través de los ojos de Jorge. Desde su nacimiento fue odiado, su padre lo abandonó cuando tenía 1 año, pero murió en un accidente. Su madre intentó acabar con él varias veces, lo culpaba por sus errores y finalmente terminó por abandonarlo, pero de todas formas moriría años después. Lo único bueno que tenía era su abuela, pero también pude ver a través de sus recuerdos la noche en que le informaron de su cáncer y del poco tiempo de vida que tenía. Su vida era lamentable, pero, antes de poder procesar todo lo que veía, escuché una voz tétrica y demoníaca que decía: Tú, maldito pedazo de mierda, ahora ves todo por lo que él ha tenido que pasar, pero, por más triste y deprimente que sea la vida de este niño, lamentablemente el pobre idiota sucumbió a la tristeza y aceptó mi trato sin pensarlo. Jajaja, pero ahora que ya no está, supongo que necesitaré otra alma atormentada, quizás seas tú, o tal vez. En este punto no recuerdo mucho más. Lo último que está en mis memorias sucedió segundos antes de despertar. Frente a mí se presentó una figura negra deformada, sus ojos rojos no dejaban de mirarme. Al acercarse, sonrió y dijo: Te contaré una historia. Había una vez, un niño odiado por todos, uno al que la vida y el destino golpearon y lastimaron, un niño no deseado, uno que en lugar de pensar en juegos y amistad, pensaba en muerte y venganza.
Un día, el niño encontró en el cuarto de su difunto abuelo un libro de oscurantismo, uno donde se refugió, uno donde leyó sobre un ritual, para invocar una presencia maligna, uno donde le prometían justicia y dignidad. Vivir la vida de otros. Otros que han tenido más suerte que él. Sin pensarlo aceptó, pero había un pequeño precio, además de su inútil y podrida alma, también necesitaba elegir a un reemplazo, uno con una vida miserable como la suya, uno que tome su lugar cuando muera. Nos veremos después, mi nuevo esclavo. Al despertar, estaba en un hospital, pero en esta ocasión algo se sentía diferente. Intenté averiguar qué fue lo que pasó, pero ninguna de las enfermeras que me atendían me dijeron palabra alguna. Pocos minutos después, un grupo de policías entraron, todos me miraban seriamente mientras me explicaban mi nueva realidad y peligrosa situación. Ex jefe de policía Juan Carlos Ramírez, te veo confundido, pero por más que quieras jugar al niño inocente, no lo creeremos más. Escucha, anoche, mientras cumplíamos tus órdenes de patrullar la zona este de la ciudad, te encontramos bajo el puente que solías frecuentar. A tu lado estaban los cadáveres del grupo de niños que había desaparecido recientemente, entre ellos, los cuerpos de 2 mujeres, un adolescente rubio y un niño. Todo este tiempo, el jefe de policía anterior te estuvo investigando, sin embargo no llegó a nada concreto. Pero ahora, a la luz de esta nueva revelación, sabemos todo lo que has hecho. Pero no solo se trata de ellos, sino que también ayer por la madrugada, recibimos un reporte, pues todos los policías que te precedieron en tus respectivos puestos de trabajo y que estaban desaparecidos, fueron encontrados muertos, y sus restos, fueron encontrados enterrados en el patio de una casa abandonada a pocas calles de tu casa. Por el momento te tendrán vigilado, ya que por tu delicado estado de salud y el de tu familia, no podemos obligarte a comparecer a juicio. Pero, recuerda mis palabras, haré hasta lo último para que te pudras en prisión por el resto de tu vida, maldito malnacido. Espera un momento, ¿a qué te refieres con mi familia? Realmente no tengo nada contra ellos, pero, siento pena por quienes dependen de un maldito asesino como tú. Si aún te queda algo de decencia, llama a tu esposa, puede que sea la última vez que la escuches, antes de que seas procesado, encerrado y tal vez, eliminado dentro de prisión. Inmediatamente llamé a mi mujer, pero no contestaba. Lo intenté una vez más, sin embargo, parecía que su teléfono estaba apagado. En tu lugar, mejor intentaría llamar al Hospital Público Central, quizá aún haya alguien que pueda comunicarte con ella, dijo el policía mientras salía de la habitación. Tiempo después, me enteré de que mi esposa murió, aparentemente sufrió un accidente fatal. Ella se encontraba manejando al hospital para verme, con mi hijo recién nacido, quien por cierto, tampoco sobrevivió al accidente de tránsito que acabó con sus vidas. Fui procesado, pues al parecer lograron encontrar, o más bien fabricar pruebas en mi contra, que me relacionaban con la muerte de varios adolescentes, un niño y un total de 5 policías. Acabé con una sentencia de cadena perpetua, por lo que el hijo que me quedaba fue llevado a un orfanato. Durante todo este tiempo me puse a pensar en todo lo que había pasado, en cómo mi vida fue más fácil a partir de cierto punto, y concluí lo obvio: gracias a que Jorge me involucró a mí también en ese maldito ritual, fui favorecido, y ahora que acabé con la vida de ese maldito mocoso, el trato terminó y todo se acabó. Actualmente me encuentro cumpliendo una pena, que siendo honestos, no merezco, es decir, me beneficié de ellos, pero ni siquiera era consciente de ello. Todas las noches debo lidiar con los otros prisioneros, que constantemente están intentando acabar con mi vida, obvio por orden de los demás policías cercanos a mi caso, que quieren verme muerto. Y encima, esa entidad ha estado recurrentemente apareciendo en mis sueños, diciéndome que si accedía a realizar su ritual, él me lo daría todo otra vez. Así me he mantenido por un año, hasta que un día no pude más. No haré daño a nadie más y acabaré con esto ahora mismo. Esperé a la noche, tomé una de las sábanas de mi cama y decidí tomar mi propia vida. No tenía remordimiento, salvo por dejar a mi hijo solo, o al menos eso creí, porque al hacer esto, caí en su trampa. Poco antes de perder el conocimiento, volví a escuchar esa macabra voz. Esta reía de manera desenfrenada, mientras me decía: creí que me costaría más trabajo, pero fuiste muy fácil de manipular. Verás, ese inútil mocoso me dejó atado a ti. Yo sabía que no podría convencerte de ser mi esclavo, pero encontré a alguien que puede ayudarme.
Mi conciencia estaba a punto de ceder, ya no podía sentir nada, estaba a punto de morir con una gran satisfacción de acabar con tanto sufrimiento, cuando de repente me dijo algo, que me hizo arrepentirme al instante. Te contaré una historia. Había una vez, un niño que alguna vez lo tuvo todo, incluso un padre de quien sentir orgullo. Pero un buen día, todo lo perdió, ahora ese niño es odiado, despreciado, insultado. Pero un día, ese niño encontró entre sus cosas un libro que antes le perteneció a otro niño desdichado. Uno que murió. Y ahora que su padre ya no está, ese pobre niño idiota se convertirá en mi nuevo esclavo. Lo último que vi antes de morir, fue a mi hijo, bajo el mismo puente, a punto de empezar el ritual.